Voy a presentar a mi primer invitado, Carlos de la Torre de Paredes. Él es politólogo, él es columnista del Diario Expreso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en un día tan especial. Por cierto, feliz Día de la Madre a tu madre, a tu esposa. Muchas gracias, Carlos. Y a todas tus amistades, Carlos. Bienvenido. Siempre un placer estar acá y bueno, saludar a todas las madres del Perú, pues es una labor fundamental pues para el desarrollo del país y para el futuro de nuestro país justamente. Sí, lo que está pasando en el gobierno de alguna forma muestra pues esta confrontación institucional que ya venía desde hace algunos años, que encuentra tal vez un pico, un auge durante el gobierno de Castillo y que ahora se mantiene, ¿no? Sí. Hay algunas cosas interesantes respecto a cómo se viene manejando la política y de alguna forma judicializándola también, ¿no? Pensamos ahorita pues en el arresto de Nicanor Boluarte, pero no debemos olvidar que parece mucho lo que sucedió también durante el gobierno de Castillo, en donde familiares cercanos empezaron a ser arrestados también por distintas cosas. Recuerdo particularmente el caso de Jennifer Paredes, en el que se le vincula por un tema de licitaciones en Cajamarca. Pero no es tan grave como lo de Nicanor Boluarte, ¿no? Claro. Definitivamente el contexto en el que se está planteando el problema para Nicanor Boluarte es mucho más grave porque implica ya cosas muy peligrosas para la administración Ahora, Carlos, pública. antes de entrar, porque evidentemente tenemos la resolución y también los hechos donde se están configurando estos elementos probatorios, presuntos elementos probatorios de convicción de la Fiscalía, ¿no?, que está recabando, que lo vamos a analizar, el tema del funcionario de Provincia descentralizado, registro adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el tema también de los prefectos, subprefectos y todo ello, y también de los involucrados lo vamos a hacer en un ratito. Pero ¿qué te parece si primero vamos a escuchar pues al abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, porque se ha declarado a los medios de comunicación? ¿Qué es lo que ha dicho? Adelante. Yo rechazo todos los cargos. Si hay algo que investigar, se investigará. Pero esto ha sido una emboscada del coronel Harvey Colchado, que me ha citado a 2 reuniones a través del general Carlos Morán, que es mi cliente. Por eso asistí a esas reuniones sin sospechar que este señor estaba grabando las conversaciones. ¿Rechazaría su estado de salud a Harvey Colchado entonces? Yo rechazo todo. ¿Quién está detrás de todo Yo esto? soy un daño colateral de una pelea por el poder, que se entienda bien. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes, doctor? Ustedes saben. ¿Abogado de quién? Bueno, ustedes saben, soy un daño colateral. Ha sido una emboscada de Harvey Colchado. Han sido las palabras de Mateo Castañeda, incluso también saliendo de la Dirincri y a rumbo a la prefectura. Lo que había mencionado era que era una celada. Y claro, ahora sí se ha despachado con todo. ¿Y eso dónde ha ocurrido, señores? Ya en la audiencia de control, donde también ha pasado Nicanor Boluarte, el hermano de la mandataria, y evidentemente también el abogado de los casos Rolex. Porque recordamos a Mateo Castañeda sentado en una conferencia de prensa tratando de ayudar en el discurso, respondiendo también Dina Boluarte a los colegas sobre la procedencia de los roles de estos relojes de alta gama, y ahí estaba él susurrándole al oído. Bueno, ahora es esta la imagen de Mateo Castañeda, para los que nos puedan seguir por las cableras y también por las plataformas de YouTube, enmarrocado, claro, cubierto para que no se pueda notar todo ello. Es increíble la sucesión de circunstancias y de hechos que se viene dando de una forma hasta sorprendente. Ahora, yo quiero empezar con esto, Carlos. De pronto nosotros como periodista yo recibimos información de fuentes del protagonismo de Nicanor Boluarte. No solamente en la mitad de la gestión de su hermana, sino desde el inicio. Incluso este caso de prefectos, subprefectos a nivel nacional, pues se abordaba de una forma subrepticia, pero que ya estaba dando elementos, indicios, y que fueron también materia de investigación de algunos colegas. Y por eso que ya se dieron a conocer algunos destapes al respecto. Este caso se arrastra por meses. Ahora, lo que ha pasado con Mateo Castañeda ya es otra arista. Son reuniones que ha tenido o que habría tenido, según lo que ha dicho la Fiscalía, con Harvey Colchado y también con otro agente para tratar de interferir en la investigación que recae en Nicanor Boluarte y que ya estaban tras sus pasos. Ahora, previamente al día es decir, al día viernes
desde las 6 de la mañana, donde ocurre la salida, precisamente esas imágenes, saliendo de su casa, ahí en San Borja, ¿no? Un día antes, tarde y noche, recibimos la información de la desactivación de la DIVIAC, que es este grupo, señores, que acompaña a FICOP, liderado por Marita Barreto. ¿Coincidencias, casualidades? No, nada. No existe coincidencias ni casualidades. Todo está concatenado. Pero para darte la posta, Carlos, dando ese contexto de lo que ha ocurrido todos estos días, pues según tu lectura, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles serían las posibilidades para Nicanor Boluarte? Y claro, evidentemente también como politólogo sabemos que manejas información de lo que ha sido también el protagonismo de Nicanor Boluarte, o de pronto de lo que se hablaba sobre este personaje tras las sombras, ¿no? Definitivamente lo que viene es más complicaciones para el Ejecutivo, ¿no? Como te comentaba, se ve algo muy similar al cerco que se le empieza a poner a Castillo también, yendo por familiares, por gente cercana, dejándolo cada vez con menos gente de confianza, y pues eso parece que estuviera pasando con Boluarte. De hecho, esta idea pues de la celada, de la lucha por el poder, parece viable también. Es innegable que se han estado haciendo cosas, bueno, si es que todo esto es cierto, ¿no? Si es que todo se corrobora, es innegable que se han hecho cosas terribles, ¿no? Y que han vulnerado a la administración pública. Si es que el señor Boluarte efectivamente estaba determinando quién era prefecto y subprefecto, pues claramente estaba incurriendo en delitos contra la administración pública como usurpación de funciones y tantas otras cosas. Entonces, ahí hay un problema, pero es llamativo esto, a mí me sorprende porque sí. Nicanor Boluarte ha estado muy cercano a la administración pública por muchos años y es interesante que no noten en qué problemas se están metiendo. Es algo que hay que considerar. Tal vez yo tiendo a pensar también que el poder a veces se emborracha, ¿no? Y se sienten muy poderosos, sienten que no va a pasar nada a partir de esta alianza que existe en el Congreso y que de alguna manera blinda al Ejecutivo. Pero se le complica más la circunstancia a Boluarte. Yo tiendo a pensar que, claro, hay una intención de empujar una vacancia o de empujar una renuncia de Boluarte desde un sector. El problema es que no necesariamente eso se va a dar, porque tiene apoyo del Parlamento, y en esa medida no debería haber el terremoto político como para que se caiga. Yo no creo todavía que la alianza se pueda caer porque una presidenta debilitada más bien le conviene al Congreso con la configuración que tiene actualmente y en el contexto en que están haciendo lo que quieren, ¿no? Ahorita han sacado una ley, por ejemplo, para que puedan postular a gobernadores, todavía siendo congresistas. Entonces, hay toda una figura que de alguna manera respalda la permanencia de Boluarte en el poder, pero sí se nota que hay una intención muy marcada de grupos de poder que antes tenían más poder y que de alguna forma han vuelto luego de la caída de Patricia Benavides en el Ministerio Público, de empujar estas circunstancias, y se nota claramente la confrontación política, ¿no? Como bien decías, un día antes disuelven DIVIAC y al día siguiente están arrestando a Nicanor Boluarte. Parece una respuesta a las circunstancias que se han dado. Y precisamente, ¿no? Mientras hablabas, estaba buscando este comunicado del Ministerio Público, que marca no solamente un antes y después, sino como diciendo, sí, es esto, precisamente en ese sentido a lo que tú estás comentando. A ver, mire, el 10 de mayo la Fiscalía dice: informa a la ciudadanía que viene evaluando indicios de presunta comisión de delitos por parte de altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución Política, relacionados a la dación de la resolución ministerial por el Ministerio del Interior Walter Ortiz Acosta. Ya nos más o menos adelante de lo que podría venirse. Dicha normativa, difundida anoche, por el cual desactiva el equipo especial de apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder FICOP de la Policía Nacional de Perú, alega duplicidad de funciones con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad. Luego, irregularidades en su creación debido a que tendrían relación con el auto de detención preliminar judicial resolución número 1 del primer juzgado de investigación preparatoria emitida hoy en contra de Nicanor Boluarte Segarra. No, es que no es una especulación. O sea, lo dice el Ministerio Público, la tesis del Ministerio Público dice, mira, sé que esto ha ocurrido por esto. Claro. Pero ¿no te parece también que ese comunicado, de pronto el Ministerio Público, que siempre es el órgano acusador, el órgano que investiga, el órgano que está detrás del delito, ¿no? Y de las irregularidades, marca también como que un punto diferente en este comunicado, incluso hasta más político? No sé, te lo pregunto, porque muchos tienen una impresión parecida y incluso ya emitiendo comunicados que no deberían darse, o no sé.
Yo creo que es claro que hay una confrontación política por el poder en el país, ¿no? Me parece claro, y que el problema es que han tomado las instituciones para desde ahí organizar esta batalla por el poder, y eso es lo problemático, ¿no? Porque al final todos son recursos públicos que se están utilizando con intereses, pues, particulares de distintos grupos. Eso es lo que parece, y es terrible, ¿no? Y el problema de eso es que sigue debilitando nuestra democracia. Eso es lo que parece que no se entendiera, o no hubiera la madurez ni institucional ni política para darse cuenta de que malutilizar de esta forma las instituciones, en caso de que se esté haciendo realmente, pues lo único que genera es más descontento de la población y más sensación, pues, de que efectivamente no funciona, no sirve, que algo está mal en el sistema, ¿no? No solo es la impunidad, sino es que se utiliza, porque en el Perú hay mucha impunidad, es además que se utiliza los mecanismos institucionales, los recursos públicos y la figura de la democracia para pelear cosas que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo del país. Entonces ahí vemos que hay un problema grave para la configuración política también, ¿no? Ahora, yo quiero volver a un tema que también salió en los medios de comunicación, se comentó mucho, los retoques estéticos de Dina Boluarte, el rejuvenecimiento facial, ¿no? Bueno, algunos retoques ahí que se habría hecho la dignataria, pero lo cierto es que esto pasó por agua tibia, Carlos, porque si ahí se investiga y se corrobora que hubo vacío de poder durante 12 días de supuesto descanso, yo creo que del Parlamento no ha habido un pronunciamiento claro, o no sé, yo creo que fue como que, bueno, se hizo lo que quiso, pues, Dina Boluarte, no es su tema. No, es que no es ese tema, es la presidenta del Perú. Incluso algunos abogados constitucionalistas hablan de una infracción al artículo 115, 118, pero bueno, en fin, eso es la mirada interpretativa de lo que puede tener cualquier abogado. Claro. Pero en definitiva, la actuación del Congreso de la República, eso llama poderosamente la atención, Es ¿no? que al Congreso le conviene justamente tener a una Pero una presidenta alianza débil. tácita ya de una forma desvergonzada, ¿no? O sea, ¿no te parece? Bueno, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Pero también hay que entender que les conviene al Congreso tener una presidenta debilitada y desprestigiada frente a la población, porque así pueden hacer lo que quieran. Y eso es lo que parece, ¿no? Y claro, la presidenta también necesita que todo esté bien, entonces no choca con nadie. Puede haber ciertos niveles de tensión, que los hay definitivamente, pero se nota justamente que hay una especie de alianza asimétrica que funciona, ¿no? Y claro, mencionas el tema, pues, de las cirugías que se puede haber hecho, que parece, pues, que son efectivamente han sucedido. El tema ahí es que, claro, tenemos los problemas ya políticos, de administración pública, que se pueden generar a partir de este vacío de poder, pero también el tema de la imagen. Claro, no ha rebotado políticamente, los congresistas no han saltado por este tema, pero la población de todas maneras está de alguna forma indignada, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un país que está con un problema grave de pobreza. La pobreza ha seguido subiendo, y claro, no es ahorita en el gobierno. Qué importante lo que nombras, Carlos, porque el último balance del Instituto Nacional de Estadística e Informática, pues ha hablado de este balance de pobreza monetaria, que hemos escalado del 27.5% al 29%, donde hay más de 500.000 habitantes, ciudadanos peruanos, que están sumidos ahora en pobreza y también extrema pobreza. Claro. O sea, claro, mientras esperamos políticas públicas o medidas correctivas o un plan estratégico para tratar de revertir esta situación, tenemos otros titulares que indignan. Vemos frivolidad, ¿no? Claro. Vemos frivolidad en la política, y eso de alguna manera Y lo peor de molesta, todo ¿no? es que esa frivolidad la envuelve la investidura presidencial. Por supuesto. O sea, O sea, empieza con lo de los Rolex, ¿no? Empieza con... ¿y con qué seguirá? Ese es el problema, pero hay que entender también que este proceso de avance de la pobreza, claro, tiene que ver con la pandemia en una primera instancia, pero luego hay una recuperación en el 2021 que se daña durante el gobierno de Castillo, ¿no? Hay que recordar también que el gobierno de Castillo le hizo mucho daño al Perú, a las inversiones, retrajo inversiones, paralizó el país prácticamente, y luego el 2023 Dina la ha tenido difícil también, ¿no? Dina la ha tenido bastante difícil, empieza con protestas que también detienen la economía, tiene una inflación mundial que golpea a todos los países del mundo, y también la crisis climática que nos golpeó. Es esta sucesión de hechos que ha terminado impactando negativamente en nuestra economía, pero definitivamente el tema, pues,
de la frivolidad desde el gobierno perjudica mucho más la imagen y sigue debilitando la institucionalidad democrática. Ese es un problema muy grave, ¿no? Ahora, Carlos, vamos a ver este caso de los Guayquis en la sombra, pero viendo también estos pantallazos que se nos presentan, ¿no? Este caso de los prefectos, subprefectos que se arrastran por meses, con chats, con audios, con pantallazos, bueno, podríamos decir que son elementos para probar algún tipo de cercanía, no solamente con Dina Boluarte, con el hermano, de cómo el hermano estaba coordinando y teniendo injerencia en nombramientos de prefectos o prefectos, que también es materia de investigación en estos momentos, pero más allá de eso, si la tesis fiscal es colocar al hermano de Dina Boluarte con tanto poder, es que ¿quién le dio ese poder? Que claro, es que la pregunta es totalmente válida y hasta evidente y obvia. ¿Quién le dio? Entonces, la pregunta es que te hago, ¿esta investigación o tu lectura cuál es? En el sentido de que podría alcanzar a Dina Boluarte de una forma tan sencilla, es decir, la alcanza directamente porque ese tráfico de influencias y también ese esquema de organización criminal que son la comisión de delitos que precisamente se enmarcan en este caso de los Guayquis en la sombra, pues directamente tendría un líder. O sea, ¿cómo podría tener influencia el hermano de la mandataria? La mandataria no sabía nada, o sea, no sé. Yo simplemente estoy trasladando preguntas, incluso que se hace el público, ¿no? Que se hace en la calle, que se hace la gente. Y claro, si hay audios, hay testigos, hay situaciones que deben investigarse en torno al hermano, pues que se llegue a una investigación profunda y más aún con este hecho, porque hay una exposición de hechos de la Fiscalía, y aquí se hablaba de las influencias ilícitas de Nicanor Boluarte Segarra a través de Víctor Hugo Torres Merino para la designación de Juan José Enciso Torres como director de Provías descentralizado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Víctor Hugo Torres Merino también estuvo intervenido y detenido. Y lo vi en la prefectura el día viernes. Y mientras lo estaban pasando ahí a la prefectura, había gente que le gritaba corrupto. Y yo me acerqué a la gente y le dije, ¿usted lo conoce? Sí, me dice. Nosotros hemos trabajado en campaña con Dina Boluarte. Él era amigo de infancia de Dina Boluarte. Él cobraba por el hermano. Entonces hay gente que incluso ha ido simplemente para grabarlo y decir, mira en qué terminaste. Y Víctor Hugo pasaba. Entonces, tenemos ahí varias situaciones que se vienen configurando y no sé si podemos volver al esquema porque de todos esos personajes que tenemos, algunos de ellos, de esos 8 detenidos, va a querer acogerse a la colaboración eficaz y ahí todo puede cambiar. Es una situación muy complicada en la que se encuentra Nicanor Boluarte, ¿no? Y pues si todo esto se demuestra, este entramado se demuestra, claro, ¿quién le ha otorgado la posibilidad, el poder fáctico para que pueda realizar todo eso? Obviamente todo apunta a la mandataria, ¿no? Es curioso también que sea su propio hermano. Hay siempre esta idea de la cercanía con la familia. Hay que entender también, me parece, que Dina de alguna manera no tiene gente de confianza realmente en la que pueda pues sostenerse, y en esos contextos la familia termina siendo importante. Pasaba también con Castillo, ¿no? Castillo no tenía gente en la cual confiar y terminaba todo recayendo sobre sus familiares. Tal vez algo similar pasa con Dina Boluarte. Hay que entender también que Dina Boluarte entra con este gobierno, no entra con el gobierno de Castillo, ¿no? Claro. No hay que separarlos, no son una cosa diferente, son una especie de continuidad legal de la misma circunstancia. Y pues muchas prácticas políticas que se pueden haber visto en el gobierno de Castillo pueden estarse replicando en este momento. Como bien comentas, pues del tema de Nicanor Boluarte se hablaba, ¿no? Se hablaba hace tiempo y se hablaba de justamente este poder que tenía. Pero se hablaba muchísimo, ¿ah? Sí. Antes incluso de que salieran los medios de comunicación. Sí, y el tema era claro, ¿no? El tema era que si es que estaba sucediendo así como se estaba diciendo, había tráfico de influencias, usurpación de funciones, varios delitos contra la administración pública que eran fehacientes, ¿no? Y bastaba simplemente una investigación, levantar un poco la alfombra para darse cuenta de eso, y es lo que parece que está sucediendo ahora. Pero ¿sabes qué cierra el círculo? ¿Qué cerraría el círculo en todo caso si es verdad? Esto lo que también sustenta la tesis fiscal en torno a Mateo Castañeda, el abogado de Dina Boluarte. Si realmente existen esos audios donde él habría pedido a René, a la gente René encubierto, sabemos que Harvey Colchado, ¿no? Que se archive o se deje, digamos, esta investigación de Nicanor Boluarte.
¿no? En todo caso, que pase a otro también centro operativo, policial Claro. o demás, ¿no? Que pueda ser encausado por otro lado. Es un error político terrible, realmente. Claro, yo creo que eso es lo último que podría cerrar todo eso, si es que, como dice la Fiscalía, como dice la Fiscalía, porque siempre hay presunción de inocencia, sea quien sea, pues es importante en este esquema de cómo se ha elaborado, ¿no? Por parte del Ministerio Público, en este caso los Guayquis en la sombra. Mira, yo no sé qué piensas tú, Carlos. Muchos dicen que se aproxima pues este escenario donde Dina Boluarte no podría llegar a culminar el 2026, pero para otros, pues no. Esto va a seguir porque el Congreso de la República está ahí y la avala. Yo creo eso. ¿Tú también crees eso? Sí, es que no le conviene. ¿Para qué el Congreso se la va a tumbar si tienen todo lo que necesitan, todo lo que quieren sin meterse en problemas directamente, ¿no? Hasta por lo menos hasta el ministro Contreras en el MEF, todo lo que pedía el Congreso salía. Claro. Era así, ¿no? Había protestas de parte de grupos políticos, inmediatamente se destinaba presupuesto. Con Arista parece que la cosa se ha frenado un poco, incluso ha tenido algunas desavenencias pues, con la misma presidenta, ¿no? Cuando dijo que era un gobierno débil, que es obvio, eso se nota claramente, y la presidenta tuvo que salir a enmendarle la plana diciendo que tenía amigos en el Congreso, que también fue un error político y comunicacional terrible, pero ya se va viendo que hay una intención, por lo menos de las áreas más operativas, por así decirlo, del Estado, que se van dando cuenta que estamos en una circunstancia que está generando problemas más graves, ¿no? El tema de excedernos en presupuesto siempre va a ser un problema, más cuando hemos tenido déficit fiscal ya 2 años seguidos, claro, porque nos va a terminar perjudicando a largo plazo. Entonces, hay todo esto que se está dando desde los más operativos, más técnicos, pero al final siempre prima la política. Y es algo que también parece que estuviera pasando en toda la política nacional, ¿no? Lo que se ha visto los últimos años es un crecimiento, por lo menos desde el 2019, 2018, un crecimiento exponencial de la masa de empleados públicos, ha seguido creciendo, y lo que se está comentando constantemente, que hay que corroborarlo, es que muchos empleados públicos que vienen entrando desde el gobierno de Castillo y se ha mantenido, claro. Y no, incluso esta figura no se ha mantenido también durante el gobierno de Boluarte, de contratar empleados públicos que no necesariamente son los más aptos para los puestos, sino como una especie de favores políticos, de prebendas, y que de esa manera se intenta mantener pues la estabilidad política. Eso termina siendo muy perjudicial para el país, ¿no? Y todo eso se está dando. Entonces, el Congreso, si es que estas circunstancias son reales, ¿por qué va a tumbarse a Boluarte? ¿Por qué iría contra Boluarte si tiene la posibilidad de recibir presupuesto cuando lo necesita, si tiene espacio para poner empleados públicos cuando lo necesita? Entonces, es difícil que se dé la figura de vacancia, ¿no? Es algo que espera un sector que definitivamente pelea, y pelea con mucha fuerza por eso, porque siente de alguna forma que se ha perdido, ¿no? Algunos lo llaman los caviares, ¿no? Se podría decir de esta manera, están intentando de alguna manera, o esa impresión da, retomar el poder perdido, que efectivamente lo pierden durante el gobierno de Castillo. No lo han podido retomar, han logrado retomar algunas instituciones, se nota claramente que han podido ganar espacios nuevamente, pero no creo que sea suficiente para tumbarse a Boluarte, ¿no? No lo creo. No creo que se configure la figura que sí se dio durante Castillo, que fue esta idea de ya destrucción del sistema, destrucción del Estado, y más cuando se da el golpe, ¿no? En ese momento ya todas las fuerzas políticas que en el fondo sostienen este sistema, y lo sostienen porque se ven beneficiados también de ese sistema, terminan pues yéndose contra Castillo, ¿no? Pero con Boluarte yo no veo que eso suceda, no veo que el sistema se rompa, no veo que ellos tengan perjuicio, entonces no me parece que se pueda dar esta figura. Lo van a intentar, pero ¿con qué fuerza? Es la pregunta. Si no hay presión desde el Congreso, y tampoco hay presión en las calles. La etapa de violencia de los 3 primeros meses del 2023 apagaron completamente la movilización social. De todas maneras, más de 40 muertos no es poca cosa, ¿no? Y asusta a cualquiera que quiera movilizarse. Pero además de eso, me parece que se da también un desgaste desde la movilización social, por lo menos en zonas urbanas, que eran lideradas justamente por los grupos que se entienden como los caviares, ¿no? Las últimas marchas que han hecho no han tenido impacto, y no han tenido impacto porque
han quedado desprestigiados, ¿no? Ahora, Eso es un legado de Castillo también. Sí, importante la explicación, te escuchaba atentamente, pero a la vez pensando también en lo que es el aspecto comunicacional de Palacio, pues tenemos a un flamante vocero, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que se me venían a la mente mientras te escuchaba, Carlos, porque muchas de las situaciones que hemos visto durante la gestión de Dina Boluarte también ha sido un aspecto comunicacional, ha sido un aspecto de saber responder, de plantear asuntos realmente de fondo que importan al país y que puedan tapar esa banalidad o esas situaciones que deben de investigarse, pero lo importante es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, vuelvo al tema de la pobreza, vuelvo al tema de la criminalidad, que también eso está relacionado con el tema de la pobreza. Emprendedores que abren sus negocios, comerciantes que están tratando de sobrevivir, pero a la vez tienen que convivir con cupos, con el cobro de cupos, y eso es otro tema de análisis, pero ¿consideras tú que esta figura también de un vocero presidencial tipo Manuel Adorni, lo que está pasando con Javier Milei en Argentina, o de pronto que tiene incluso toda la parafernalia muy parecida a la Casa Blanca, ¿no? Muy parecida, si ustedes lo ven es una copia de lo que han hecho de la Casa Blanca, y ahora tenemos a Freddy Hinojosa? Entonces, ¿podría ser esto, digamos, en el ámbito comunicacional, por parte también de lo que se espera de Dina Boluarte, un cambio rotundo? No sé, ¿no te parece también el papel de Gustavo Adriancén? O sea, es como que hay duplicidad de funciones ahí. Más o menos. Es que tal vez no hay algo tan configurado acá en Perú todavía, pero no me parece mal que exista esta figura. Me parece, es más positiva porque definitivamente los presidentes pues tienen que cuidar mucho lo que dicen, ¿no? Claro. Y que haya este filtro no deja de ser importante. Claro, estamos acostumbrados en el Perú a un tipo de política más de la cancha, ¿no? Los presidentes salen, hablan, o cuando no pasa así, es el PCM el que se encarga de prácticamente todo. Lo hemos visto también en algunas circunstancias. Pero, bueno, esta figura de alguien experto en comunicación que pueda justamente poner paños fríos a las cosas que suceden, no está del todo mal. Ser un muro de contención, aunque sea con no comments, es decir, no comentarios. Es que no lo hacen bien, nada, ¿no? claro. Todavía, lamentablemente, es muy incipiente. Sale la presidenta todavía diciendo cosas que no debe decir. Los ministros también se despachan. Entonces, tal vez falta un poco más de aprendizaje político, un poco más de madurez política desde la misma institucionalidad de los políticos, de nuestros representantes en el Ejecutivo y también en el Parlamento, pero principalmente en el Ejecutivo, porque estas idas y venidas, por ejemplo, con el ministro de Economía son un error rotundo, Por ¿no? supuesto. Esas cositas no deberían suceder y tal vez para eso pueda contribuir esta figura de pues el hombre de prensa de Palacio. Vamos a ver cómo resulta. El problema es que también no sé si es lo que espera la población. Estamos acostumbrados justamente a que haya más respuesta de nuestros propios actores políticos y tal vez esta figura termina o sea, podría funcionar como podría también ser tomada pues como algo irrelevante, ¿no? Irrelevante por la población, que sería un problema porque al final sería una voz más que no contribuiría a nada, ¿no? Bien, Carlitos, hemos hablado de todo. Hemos hablado de los Guayques en la sombra, hemos hablado de Dina Boluarte, lo que podría venirse también con las posibles colaboraciones eficaces, las declaraciones de Mateo Castañeda. Hemos hablado también un poco de esta figura de nuevo vocero presidencial. Pero por último, hay un tema en el ámbito internacional que vale la pena comentar para que lo entiendan nuestros televidentes, nuestros oyentes. Nosotros seguimos muy de cerca todas las circunstancias, los hechos que vienen ocurriendo en la Franja de Gaza, en el enclave palestino, luego de la incursión de esta operación israelí por parte de la Fuerza de Defensa de ese país, luego del pasado 7 de octubre, cuando miembros del grupo terrorista Hamas ingresaron a Israel, violaron, decapitaron, secuestraron gente, y a raíz de ese día comenzó con esta incursión mortífera, también debo decirlo, por parte de Israel hacia la Franja de Gaza, donde hay niños, donde hay mujeres, donde hay personas vulnerables, donde se pide la evacuación. Pero evacuación, la pregunta es ¿para dónde? ¿Para el norte, para el sur? Bueno, para el sur. Bueno, el sur está Rafah, muy cerca de la frontera con Egipto, correcto.
Y lo que ha pasado en el ámbito diplomático, y ahí va mi pregunta, porque en la Asamblea de las Naciones Unidas se ha votado a favor del ingreso de Palestina como miembro pleno. Ojo, todavía falta el veto, porque seguramente así será, no sabemos, de Estados Unidos, ha dicho que va a vetar, en el ¿no? Consejo de Seguridad, exactamente, de las Naciones Unidas. Esta resolución ha obtenido una mayoría de 143 apoyos, 9 rechazos y 25 abstenciones. Nuestro país votó a favor. Está dentro también de esa lista. Y muchos dirán, claro, pero lo va a vetar. Sí, pero más allá de ese veto, me parece que esa votación en masa significa algo, refleja algo. Y también es una victoria para Palestina, no sé Claro cómo que lo sí. ves tú. Claro que sí, es una victoria política para Palestina y pues es interesante también que de alguna manera la incursión de Israel a Gaza haya invisibilizado los crímenes terroristas del 7 de octubre, ¿no? Porque Sí. parece que el mundo se hubiera olvidado de eso y de alguna forma vieran a Palestina pues como los, no sé, pues como David peleando contra Goliat. ¿Sí? Esta idea existe, ¿no? El pequeñito aguantando el Abro abuso del paréntesis grande, ahí, importante. ¿Por quién es administrado Franja de Gaza? ¿no? Por jamás. Por Hamas. ¿Por quién es administrado Cisjordania? Por la Autoridad Nacional Palestina, vinculado también a Hamas. En ese sentido, ¿a quién está respaldando este apoyo Indirectamente a las Naciones Unidas? Sí, a Hamas. indirectamente, sí. Bueno, pero también tenemos esta organización de las Naciones Unidas para el apoyo a Palestina que terminó pues siendo una plataforma para compra de armas, para armar Ciertamente. túneles. Entonces, ha habido lamentablemente desde Naciones Unidas un apoyo indirecto a la figura del terrorismo, pues, ¿no? Eso creo que ya está claro y de alguna manera Israel ha protestado por eso, ¿no? Tuvo una protesta muy enérgica en la ONU, destruyendo incluso, Sí. ¿no? La carta de fundación de la ONU, diciendo están destruyéndolo todo. Yo de alguna manera entiendo la posición de Israel porque lo que ellos dicen y tiene sentido, ¿no? Esto que están haciendo es premiar al terrorismo, porque el terrorismo ha accionado y nosotros como país estamos accionando frente a esa incursión terrorista que tuvimos. Y lo que está sucediendo es que el mundo está premiando esa circunstancia. Y Y mira que esto llega, y con eso termino, Carlos, y también la reflexión que te pido para finalizar este primer bloque de entrevistas, es que llega todo ello con la antesala de las declaraciones de Joe Biden que dio a la CNN, ¿no? De que no va a dar más armas a Israel, porque según lo que manifestó, tienen archivos, documentos de que toda esa gran cantidad de armas que les dio Israel, pues mataron finalmente a civiles. O sea, contundente. sí, claro. Y ahora, con esta resolución, pues yo creo que hay un grado diferente en el ámbito diplomático o ya en la diplomacia de micrófonos, donde se coloca pues el tema de Palestina nuevamente sobre la mesa, pero hasta me parece con mucha más fuerza, ¿no? Con Sí. mucha más solidez. Pero aún así es muy probable que Estados Unidos vete, ¿no? Esta posibilidad, porque generaría más conflicto en la región. Israel es un aliado histórico de Estados Unidos y Claro. si bien ahorita se está en campaña electoral, ¿no? Se está en campaña electoral, entonces Biden intenta de alguna forma ganar, ¿no? Y para eso Sí. siente que necesita el apoyo de los jóvenes y eso es obvio. Yo entiendo que se den estas figuras, ¿no? De apoyo, rechazo, porque hace poquito nomás se ha destinado varios millones, 20 y pico mil millones al apoyo militar justamente a Israel. Y claro, a los días, justo en el contexto del ingreso a Rafah, Sí. dice esto, ¿no? Pero también veamos que Trump estaba criticando justamente a Biden por demorar, ¿no? Por demorar el envío de armas, Sí. cuando hasta hace unas semanas el grupo que respalda a Trump era el que bloqueaba el envío de dinero y de armas a Israel. Entonces, Claro. vemos pues que se están moviendo los temas políticos, los hilos políticos en Estados Unidos de una forma muy caótica. Y yo creo que tiene que ver con la figura de las elecciones. Sí, claro. No creo que impacte directamente Ajá. en la posibilidad de que no vete esta posibilidad. Yo creo que, Sí. que lo que va a vetar, porque terminaría siendo algo mucho peor no hacerlo. Pero De definitivamente hay una victoria comunicacional de Hamas que viene trabajando, pues, o bueno, de Irán también, ¿no? Porque Irán es el que financia estos movimientos indirectamente, o bueno, hasta directamente. Bien. El tema es que se ve de alguna manera que hay
un apoyo muy fuerte en este nuevo contexto de guerra híbrida también, que es algo Sí. que tenemos que entender. Ya la guerra moderna no es solamente tropas entrando en un lugar y logrando objetivos militares, sino que involucra temas comunicacionales, propaganda, y lo que se ha visto en las universidades, no solo ahora de Estados Unidos, sino de todo el mundo, es muestra de que hay una especie de guerra híbrida que está empujando también estas circunstancias de apoyo a, pues, a lo que ha sucedido, a Palestina, y lo preocupante de este apoyo es que viene muy ligado a un antisemitismo que parecía oculto, ¿no? Y que últimamente ha empezado a aflorar. La gente en muchas partes del mundo ya está expresando abiertamente su antisemitismo, y esto es preocupante también, ¿no? Qué buen tema, lo podríamos tocar para una próxima oportunidad. Ha sido Carlos Latorres Paredes, politólogo, escritor, analista político, también columnista del Diario Expreso. Muchas gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias. Muchas gracias a Muy todos. buenos días.